Ok, hermanos. Pues sí, tenemos notas, hermanos, por ahí. Listo. Ya estamos en notas, hermanos. ¿Todos bien? Todo bien. Sí, hermano. Perfecto, perfecto. Vamos ahí. Vamos entonces con nuestras notas, hermanos. Y dice, pagar bien por mal. ¿Qué haces cuando alguien te agrede? A ver, hermanos, ahí. Esta es una pregunta. Cuando alguien te ofende y te hace sentir muy mal, ¿qué debes hacer? Entonces, quiero escuchar de alguno de ustedes o de alguna de ustedes. ¿Qué hacen ustedes, hermanos, cuando alguien les agrede? Y escucho, hermanos, ¿qué hacen ustedes cuando alguien agrede? Bueno, en el caso de mi hermano, cuando estoy tranquila, pues muchas veces dejo pasar la ofensa, no pasa nada, pero sí ha habido ocasiones en que estoy cansada o digamos, me siento no con ganas de tener mucha paciencia. Entonces hay ocasiones en que pues sí he llegado a, pues entrar en conflicto. No, obviamente no ofendo a la persona, pero en lugar de quedarme callada, pues a veces comento cosas que después digo, "Híjole, Perfecto. mejor no debía haber dicho nada", pero digo, ha sido sus excepciones, pero sí he notado que cuando como que estamos un poco cansados, tendemos a contestar a veces mal a alguna ofensa. Ok, ok. ah, y regularmente, ¿cómo se siente usted, hermana? ¿Tranquila, cansada? Pero por lo regular bien, ¿Mande? por lo regular bien, hermano. Ah, qué bueno, muy bien. O sea que, ok, qué hermana, como cuando es como en esas de que más bien no la van a agarrar en sus 5 minutos de que está enojado o así, más o menos así. Sí, hermano, a veces, pero ha sido muy pocas veces, pero Ah, sí he notado que cuando, pues como le comento, a veces sí, pues ya uno durante las cargas del día, hay ocasiones en que digo, debemos quedarnos callados, pero a veces pasa eso. ok, muy bien. A ver, hermanos, ¿alguien más? ¿Alguien más que nos pueda compartir qué hace, cómo se pone, cómo responde cuando está pasando por una cuestión de que alguien los hace enojar, alguien les agrede? Depende, bueno, en mi caso depende del sentimiento que me provoque la agresión. Em, Hay agresiones que a lo mejor puedes soportar. Bueno, en mi caso es como, bueno, ¿no? Y las pasas por ahí, no les pones importancia, pero sobre todo si algo me ofende, em, o sea, como que planeo de qué manera me puedo desquitar. Ah, ¿de plano? Sí, un poco así. Ok, ok, o sea que sí. Pues, me gusta. Hay algunos hermanos, Uri, que no te conocen. Bueno, poquitos, ¿no? Pero entonces, ¿qué eres, corajuda o qué? No, más bien busco como, según yo, ¿no? Obviamente eso está mal, pero busco como balancear. Sobre todo me pasa más como en el escenario del trabajo. O sea, Ajá, si alguien en el trabajo, por la posición que tengo, a veces sucede que más que ganar un argumento es que em, vendas bien tu causa, ¿no? Y quién respalde tu causa. ya. Entonces, sí, o sea, no es que yo busco desquitarme, sino que em, en el juego de la diplomacia, de repente sí puedo usar ese recurso para que se balancee el tema de la ofensa que recibí. O sea, de alguna manera buscas como podríamos decir, la aceptación o congeniar con alguien más con tu argumento. Sí, balancearlo. Ujú. Ok, muy bien, perfecto. A ver, hermanos, ahí en nuestras notas.
vamos a compartir. Bueno, dice, ¿qué haces cuando alguien te agrede? Cuando alguien te ofende y te hace sentir mal, ¿qué debes hacer? Entonces, de aquí, hermanos, nos vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículos 14 al 21. Se los estoy compartiendo. Déjenme ver si sí está compartiendo. Espérenme tantito. Espérenme tantito, es que estoy como... Espérenme. Ok, sí tiene que ser aquí. Ok. Ahí estoy compartiendo un poco. Romanos 12, versículos 14 al 21. Si tienes tu Biblia ahí, pues nos sigues. Si no, nos sigues por acá. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego montarán sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿no? Entonces, vemos aquí que Romanos 12, del 14 al 21, es un pasaje muy útil que nos ayuda a tomar pautas bíblicas para enfrentar las agresiones de otros. Primero, hermanos, porque es inevitable sufrir males en esta vida, ¿no? Vemos que el texto nos lo muestra, ¿no? Es inevitable sufrir males en esta vida, ¿no? Esta verdad es muy clara en este pasaje, en las Escrituras, ¿sí? Esta verdad es muy clara en otros pasajes bíblicos, ¿ok? Es como que los creyentes no debemos pensar que porque nosotros tenemos una fe en Cristo, entonces por esa parte tenemos como una cúpula de hierro y entonces nadie nos puede tocar, ¿no? ¿Han escuchado de la cúpula de hierro, que es esa herramienta este, de artillería que tiene Israel, el Israel moderno, cuando le lanzan misiles o cohetes de un país aledaño, o aunque sea lejos, ellos tienen ese armamento, esa artillería que dispara también misiles que siguen, ¿no? Que son inteligentes y siguen a los misiles o cohetes enemigos y los protege de la mayoría y nadie los puede tocar en apariencia, ¿no? Los cristianos, hermanos, a veces pensamos que tenemos como una cierta cúpula de hierro, ¿no? Pensando en que los demás no nos pueden tocar. La realidad es que la Biblia no es lo que enseña realmente la Biblia en esa parte de que nosotros seamos intocables. Al final, hermanos, entre humanos estamos nosotros a expensas de que las personas nos van a señalar o atacar. Y es muy importante ante Dios, hermanos, cómo respondemos a las agresiones de otros, siendo nosotros creyentes, ¿no? Siendo hijos de Dios. Para Dios es importante mirar cómo nosotros nos comportamos, ¿no? Fíjense que dice en 2 de Timoteo 3:12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso dice 2 de Timoteo 3:12. Así que, como en el puntito número 1, se sufre persecución, hermanos. El creyente al final sufre persecución a causa de que estamos luchando contra corriente al mundo, ¿no? Entonces, somos señalados, vituperados, y eso, hermanos, al ser creyentes no nos exime del ataque, sino más bien, hermanos, nos pone como blanco de ataque. A los cristianos esa es una realidad.
como que las escrituras nos muestran, hermanos, que como cristianos debemos aprender a reconocer y entender, a saber vivir con el ataque, ¿no? Es algo interesante. Las escrituras nos muestran que debemos aprender a vivir con el ataque. Dice también, hermanos, en el Evangelio de Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el texto, yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces, aquí podemos observar, hermanos, cómo los propios textos nos muestran que nosotros, aún uno de nuestros llamados es a padecer y a tener que soportar los ataques de otros. Así que este mundo caído, hermanos, producirá aflicción. Ahí en el puntito 2. Este mundo caído producirá aflicción. Y esta verdad bíblica, hermanos, de que todos los creyentes, uno de los llamamientos que tenemos es a padecer a causa de su nombre, va en contra de la teología que promete salud y riquezas, lo que llamamos nosotros la teología de la prosperidad, ¿no? Que es, sabemos que es mala doctrina. Entonces, esta verdad va en contra de la teología que promete salud y riquezas. Cuando hablamos de verdad, ¿qué verdad? Pues la que fuimos llamados también a llevar los pasos de Cristo y esas a padecer en contra de la corriente de este mundo, ¿no? Esa teología de la prosperidad, hermanos, el que promete salud y riquezas, trata de hacer de que Dios sea nuestro esclavo, ¿verdad? O sea, yo les comento a veces, cuando pensamos de que esta teología trata de hacer que Dios sea nuestro esclavo, es como, a ver, les digo, es como cuando ese tema mítico de la lámpara maravillosa, donde Dios es el genio que sale de la lámpara cuando se frota con las oraciones de los santos, ¿no? Y que el genio debe venir a cumplir nuestras pasiones, ¿no? Y nuestros deseos y caprichos, porque así han enseñado en el cristianismo, hermanos, ¿no? Entonces, tratamos a Dios como ese, como nuestro esclavo, o como ese genio de la lámpara maravillosa que es frotado por las oraciones de los santos, ¿no? Por supuesto, es una doctrina que está engañando a mucha gente. Ahí en el punto número 2, es una doctrina que está engañando a mucha gente. Eso que le digan que pare de sufrir, tú no has venido a padecer, y que Dios está obligado a darte todas las cosas porque su palabra dice que todo lo que pidáis en mi nombre os será dado, ¿no? Lo ven como una promesa irrefutable y bueno, todo eso sabemos ya, hermanos, que es una falsa doctrina y va en contra de la verdad que estamos viendo, hermanos, en el punto A, de que la realidad es que uno de los llamamientos que Dios ha hecho a los hijos, a sus hijos, es que padezcamos por su nombre, porque estamos en un mundo caído, ¿no? Así que, ¿qué está sucediendo, hermanos, cuando Dios permite que otros pequen contra nosotros? ¿Qué está sucediendo ahí, hermanos, cuando permitimos que otros pequen contra nosotros? A ver, ¿qué piensan ustedes, hermanos? ¿Qué estará sucediendo cuando Dios permite que otros pequen contra nosotros? Pues está trabajando con nuestro carácter, con nosotros para hacernos crecer. Sí, perfecto, muy bien. Está Dios trabajando en nosotros, en nuestro carácter para nuestro propio bien y crecimiento, ¿no, hermanos? Dice en Primera de Pedro, ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, este, versículo 6, ¿no? Vamos a ver ese texto. Dice, vamos a ver desde el versículo 5, parte B. Primera de Pedro 5, 5b dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, una realidad, hermanos, es que nosotros
como ya mencionó nuestra hermana Marcela, nosotros hemos sido llamados a padecer a causa del nombre del Señor, ¿no? Entonces, bien como lo comentó nuestra hermana, Dios que es soberano está en control, hermanos. Dios que es soberano está en control. Es un punto importante. Cuando alguien nos ataca, alguien nos señala, nosotros debemos tener plena conciencia de que Dios está en control. Y como lo dijo nuestra hermana Marcela, precisamente Dios está trabajando en nosotros, en nuestro carácter. Pablo, padeciendo varias cosas, en oración en 2 Corintios 12, versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿no? Así que ahí en el puntito 2 del punto D, Dios está trabajando en nuestro carácter, moldeándonos a la imagen de Cristo. Hace muchos años, cuando nos congregábamos en una iglesia allá en Ecatepec, había un hermano que daba los cursos y enseñanzas ahí en la iglesia. Su nombre es Ángel Velázquez y él platicaba mucho de repente cuando tenía la oportunidad que nos decía que alguna vez platicaba con alguna persona, con un hermano, una hermana, y le decía, ¿no? Hermano, es que por favor oren por mí para que Dios me dé paciencia. Pídale a Dios que Dios me dé paciencia. Entonces Ángel le decía, hermano, está seguro usted de que pidamos a Dios por paciencia? Sí, por favor. Entonces la respuesta del hermano era, es que cuando uno le pide paciencia a Dios es cuando se complican muchas cosas. Porque de qué manera no vamos nosotros a adquirir paciencia si no es en el momento en el cual las cosas se nos dificultan, sobre todo en cuanto a nuestras relaciones unos con otros, ¿no? Y es una realidad, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos pedir a Dios que nos moldee a su carácter, ¿de qué forma, hermanos, es que Dios pudiese moldarnos a su carácter si no es por medio de que pues va a tratar con nosotros y es metiéndonos o permitiendo que estemos en aquellas situaciones o en aquellos lugares donde van a probar nuestro carácter, nuestra personalidad y nos van a hacer salir de nuestro estado de confort para que salga de nosotros lo que realmente está produciendo el Espíritu de Dios, ¿no? Y su palabra. Entonces, muchas veces como cristianos creemos otra vez, hermanos, que al ser creyentes, nadie nos debe tocar, nadie debe de meterse con nosotros. Y he escuchado frases, hermanos, de cristianos, dicen que son cristianos, pero frases como, nadie se mete con los hijos del Señor, ¿no? Nadie se mete con los hijos de Dios, ¿no? Y a alguien le hacen algo y no sabes con quién te estás metiendo con un hijo, una hija de Dios y no es como la manera, ¿no? De decir o Te enfrentar estás las cosas. metiendo con el ungido de Dios. Dale, pero fíjate que esa de te estás metiendo con el ungido de Dios, lo hacen sobre todo gente de mala doctrina, Y sobre con todo pastores, cuando se refieren pastores, a pastores, ¿no? sí, son pastores que como saben que están mal y medrando con la palabra de Dios y con la fe de la gente, pues te dicen, no te metas con el ungido. Pero al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es no te metas conmigo porque yo estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Así que cuando pensamos de nuevo, hermanos, en la forma en que Dios está trabajando, y regresamos al texto que estábamos viendo hace unos momentos, vamos a observar que dice 1 de Pedro 5, del 6 al 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una forma, hermanos, de mostrar que Dios tiene para mostrar quién tiene el control es poniéndonos en situaciones complicadas o difíciles para que nuestro carácter salga a flote y observar la respuesta.
Si yo respondo de una manera no bíblica, pecaminosa y pasional, hermanos, o carnal, entonces quien quiere tener el control soy yo. Pero si yo respondo de una manera piadosa, bíblica y espiritual, pues el que está teniendo el control es nuestro Dios, ¿no? Por eso dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, hermanos, aquí lo que podemos observar es que cuando nosotros queremos tener el control muchas veces, lo que sucede es que sale a flote, aflora nuestro verdadero carácter. Por lo que aquí en el punto 3 de hasta arriba, en sus notas, Dios está forjando nuestra confianza en Él. Dios está forjando nuestra confianza en Él. Cuando estamos enfrentando momentos complicados, hermanos, o momentos difíciles, debemos preguntarnos precisamente otra vez, hermanos, ¿quién tiene el control? Si Dios está forjando nuestra confianza en Él, debemos nosotros preguntarnos, hermanos, efectivamente, ¿quién está teniendo el control? ¿Dios o nosotros? Cuando nosotros queremos tener el control, según como vemos el texto, hermanos, la ansiedad precisamente se muestra en diferentes maneras en las que nosotros vamos a reaccionar de una manera pecaminosa, ¿no? Si mi punto es no dejarme pisotear, eh, no dejar que los demás estén por encima de mí, pues solamente hay que voltear un poquito a la cruz y voltear a ver que el Señor Jesucristo no abrió su boca, ¿no? Cuando estaba siendo señalado, ¿no? Vamos al punto número 2, hermanos. Tienes que vencer el mal. Y cuando habla de tienes que vencer el mal, nos estamos refiriendo al texto de inicio, que es el que leíamos de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Ajá. Que estábamos leyendo el versículo 17 al 21, fíjense, dice Romanos 12. Ay, aquí me equivoqué, todavía no pongo. Vamos a ver cómo nos lo dice la Nueva Biblia de las Américas. Dice el texto, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den el lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence perdón, vence el mal con el bien, ¿no? Entonces, en la Reina Valera dice, ascuas de fuego amontonarás, y aquí a la Biblia de Nueva Biblia de las Américas dice que montones de carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza, ¿no? Entonces, este texto de alguna manera ya nos está mostrando cómo es la manera en que tenemos que responder. Primero nos dice ahí el texto, hermanos, en las notas que el bien vence al mal. ¿Ok? El bien vence al mal. Algo importante, hermanos, el amor, como dice aquí, no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Algunos mencionamos que cuando nos enojamos, pues respondemos de cierta manera, donde sí queremos como, o desquitarnos o hacerle ver la suerte a aquella persona que nos está molestando. Pero la respuesta bíblica, hermanos, es hablar con amor, responder con amor, porque la Biblia dice que el amor no hace mal al prójimo, ¿no? Cuando nosotros pensamos, hermanos, cuando nosotros tenemos a la mente
esas partes del fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, paciencia, benignidad, paz, mansedumbre, templanza, ¿no? Todo eso es parte del carácter cristiano y es el fruto del Espíritu, hermanos, es el carácter del Señor. Así que la benignidad es parte del carácter cristiano, ¿sí? La benignidad es parte del carácter cristiano. Entonces, como la benignidad es parte del carácter cristiano, cuando nosotros estamos siendo señalados o atacados, lo que el Señor está esperando es que sigamos los pies de Cristo. Como dice el 1 de Pedro, que el Señor Jesucristo nos llamó a seguir sus pasos cuando estamos en sufrimiento y que el Señor Jesucristo mostró cuando se estaba en sufrimiento y y él no respondió, ¿verdad? Entonces, sino que ponía, dice la escritura que él ponía la causa al fiel creador, ¿no? Se han leído esa parte de, de Primera de Pedro, donde dice que el Señor, no respondía cuando le golpeaban. Lo estoy teniendo como en la mente, tratándome de acordar de este texto, pero nos dice que el Señor Jesucristo no respondía mal por mal, ¿no? Sino que él oraba al Señor pidiendo que el creyente fuera capaz, ¿no? De poder responder correctamente cuando nosotros somos, eh, señalados. Ya encontré el texto, hermanos. Miren, se los voy a leer. Es Primera de Pedro capítulo 2. Fíjense, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa justamente. Interesante cómo nos muestra aquí, cómo respondía nuestro Señor. Aquí se los voy a tratar de mostrar un poquito. Estamos aquí en Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 2, versículo 21 al 25. Se los vuelvo a leer y ustedes lo tienen aquí. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Yo les decía que uno de los llamamientos que Dios había dado al creyente es el llamado al padecer, a sufrir a causa de su nombre. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, fuimos llamados a sufrir, hermanos, y el Señor nos dio el ejemplo. ¿Y cómo fue el ejemplo? El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a la que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis sido, perdón, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora habla de la obediencia. Cuando tú ves este texto en su contexto, hermanos, gramatical, como una cláusula depende de la otra, hermanos. Nos está diciendo que el Señor Jesucristo nos llamó a padecer, que Él ha sido el ejemplo y como le mostró, guardó silencio, no se desquitó, sino que más bien descansó y dejó la justicia a nuestro Dios. Él mismo cargó nuestros pecados, hermanos, como dice el texto, pero cuando dice que le habéis vuelto al pastor de vuestras ovejas, está hablando de obediencia, hermanos. ¿Por qué dice? Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo
de vuestras almas. Quiere decir entonces en este texto que si nosotros ya estamos en Cristo, al haber sido llamados a sufrir, hermanos, debemos tomar el ejemplo de Cristo. Las actitudes que Él tomó, es lo que nos está invitando el texto a hacer, ¿no? Y bueno, como nuestro tema en este momento, como nuestro tema es precisamente el sufrimiento, ¿cuántos de nosotros, hermanos, efectivamente respondemos como el Señor lo está pidiendo, ¿no? Cuando realmente estamos siendo nosotros atacados o señalados, vituperados por otras personas, ¿no? Así que Dios está forjando nuestra confianza en Él, hermanos. Ahí les llevé un poquito a primera de Pedro, pero Dios está forjando nuestra confianza en Él. Cuando leímos Romanos 12, otra vez ya leímos que dice que si tu hermano tiene sed, dale de beber, si tiene hambre, dale de comer, ascuas de fuego amontonarás, dice el texto, y no seas, dice el texto, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad la ira a Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice, si lo haces así, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el otro texto en las Américas dice que eran como carbones encendidos. En la antigüedad, hermanos, sobre todo esto se comenzó a ver en el antiguo Egipto, perdón. Lo que sucedía en el antiguo Egipto, hermanos, es que cuando a alguien se le encontraba haciendo un mal o diciendo mentiras o dañando a las personas, tanto en sus personas como en sus bienes, se le hacía un tipo de juicio donde se le ponía en la plazuela y entonces con algunos regentes ahí egipcios, para que esa persona se avergonzara y hablara con la verdad, después de haber causado tanto daño, defraudado a otras personas, se le ponían, esos hermanos, trozos de carbones encendidos sobre una bandeja, ¿sí? Y se le colocaba en la cabeza. No se le ponía directo, sino en la cabeza. Entonces, cuando una persona se le ponía sobre una bandeja esos trozos de fuego, era para que con el dolor pudiera confesar y entonces todos se dieran cuenta de su vergüenza. Eso era una vergüenza para las personas que estaban siendo enjuiciadas. Entonces, Pablo, al tomar en cuenta esta ilustración, lo que está diciendo es que cuando Dios trae juicio a aquellas personas que nos dañan, nos señalan, nos defraudan, al final, como Él es el Dios justo y verdadero, Él, hermanos, va a poner situaciones donde la verdad va a salir a flote y se va a mostrar el juicio o el castigo de Dios para esas personas, pero es un acto de Dios, no de nosotros. Claro, Pablo utilizó una ilustración antigua y sus oyentes originales, ¿verdad? Los romanos entendían esta situación. Pero lo que está diciendo aquí es que en el antiguo Egipto, quien lo hacían eran los jueces, los magistrados, eran los que ponían esos trozos de carbón en la bandeja y luego en la cabeza de aquella persona que debía ser avergonzado. Eran los magistrados. En este caso, lo que está diciendo es que Dios, como el juez supremo y justo, es el que pondría entonces, hermanos, situaciones en las personas para que pudieran ser avergonzados porque él ya estaba actuando en justicia. ¿Qué pasó, Javi? Pregunto, ¿era un acto como de humillación? O sea, sí humillaba, pero principalmente era el propósito, o sea, traía humillación, pero el propósito, vamos a decirle así, Javi, que el propósito era traer justicia o aplicar justicia contra aquella persona que se la pasaba, sobre todo, defraudando a las personas en diferentes formas, ¿no? Entonces se la pasaba Yo- dañando y haciendo mal a las personas, defraudándolas. Y entonces los magistrados actuaban en justicia, aunque en esa mentalidad antigua, ese acto de justicia traía per se la humillación para las personas. Les voy a poner otro ejemplo muy claro. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo, hermanos, es un castigo que acuñaron los romanos, Romano. ¿verdad? Y porque no es original de los romanos, hermanos, pero es un castigo. Es más, se dice por ahí que lo más antiguo es que los romanos vieron ese castigo de la crucifixión en los egipcios y lo trajeron y ellos lo mejoraron, lo perfeccionaron. Entonces, en esta parte,
La cruz, quienes iban a la cruz era el acto de justicia que los romanos habían como perfeccionado, no inventado, pero perfeccionado, para aquella persona que estaba causando daño a la sociedad, tendría que llevarse el peor castigo y sobre todo cuando estaba causando daño en contra de, en este caso, el emperador, o ¿sí me explicó? O contra el imperio. Y entonces el peor castigo era la crucifixión, pero per se, el propio castigo traía vergüenza. ¿Sí me explicó? Humillaba a aquella persona que era ejercitado en ese castigo, vamos a decirle, capital. Ese es el trasfondo de lo que es Ascuas de Fuego, ¿no? Bueno, les platicaba todo eso nada más por contexto histórico, para comprender un poquito lo que nos está diciendo aquí el texto. ¿Y vas a decir algo más, hermano? Sí, no, otra, sí, nada más, ya en un grado extremo, y podríamos también aplicar Efesios 4:26, cuando dice, airaos, pero no pequéis. Ajá, sí, estoy de acuerdo, pero ¿a qué te refieres con en un caso extremo? O sea, de que ya la persona está actuando de manera, sí, de muy mala gana contra tu persona, y tú como cristiano, pues te vas a enojar, te vas a encolarizar, pero pues, no vas a pecar, airaos, pero no pequéis. Ojo, sí, sí, sí. Bueno, es que no terminé por entender esa parte de en caso extremo. Yo creo que cuando ves ese caso extremo es como la última opción que tendríamos es como airaos, pero no pequéis. ¿O era Pienso yo, sí, exactamente así lo pensé. Ya ya, como que cuando ya está muy fuera de tus manos, que no lo puedes controlar, y pues sí, a lo mejor te va a llevar al enojo, a la ira, pero eso no va a provocar que tú actúes en contra de él, ya? no vas a Sí, pecar. ya. Que yo lo pensaría, mi hermano, como más bien es nuestra primera opción. Según la escritura, nuestra primera opción es airaos, pero no pequéis. ¿No? Es como nuestra primera opción. No lo vería Ok. como nuestra última, sino como la primera Más opción. que como última, como primera. Sí, Ok, sí, pienso sí. que lo está viendo. Gracias. No, no, al contrario. Vamos a ver, hermanos, dice, tienes que vencer el mal, ¿no? Ya estábamos en esa parte. Tienes que vencer el mal. El bien vence al mal, el amor no hace mal al prójimo, ya lo hemos visto. La benignidad es parte del carácter cristiano. No hagas, dice en el punto B, no hagas treguas con el enemigo hablando de vencer el mal, hermanos. Es decir, cuando dice hacer tregua con el enemigo es, estamos planeando cómo responder de manera pecaminosa al enemigo. No es por ahí, hermanos. No es como vamos a darnos una oportunidad de ver cómo nos respondemos de una manera pecaminosa. No hay ningún sustituto para la victoria. Y cuando lo vemos de esta manera, hermanos, es nosotros vamos a nuestra forma de defendernos contra el ataque del enemigo, no es el ataque ofensivo, sino defensivo, ¿no? Cuando decimos ofensivo, no es voy a desquitarme, voy a maldecir, voy a gritar, voy a agredir, sino la victoria yo la voy a obtener teniendo y respondiendo con pautas bíblicas. Es lo que estamos diciendo cuando no hay ningún sustituto para la victoria. Mi victoria está en mi respuesta bíblica, en una respuesta piadosa ante el ataque. No podemos hacer tratos con Satanás, hermanos, ¿no? Satanás quiere desquiciarnos, ¿no? Quiere hacer debilitarnos en esa, vamos a decir, como batalla espiritual. Y como nosotros vamos en la victoria en Cristo, hermanos, no podemos hacer tratos con Satanás como cediendo a sus artimañas. ¿Sí me explico? No podemos ceder a sus artimañas. Dios manda a que el mal sea derrotado. ¿Sí? Entonces, no hay ningún sustituto para la victoria. La victoria es la respuesta piadosa. No podemos hacer tratos con Satanás respondiendo con pecado al pecado. Dios manda que el mal sea derrotado, hermanos, y derrotado con una respuesta piadosa.
Y estamos llamados a vencer a vencer con el bien, ¿no? Estamos llamados a vencer con el bien, no con el mal. De hecho, ahí me estoy acordando de otro pasaje que no está ahí, hermanos. Y si me permiten, se los voy a compartir. Este otro pasaje donde estoy, 1 Corintios 10, 2 Corintios 10, permítanme. Estoy recordando, hermanos, es lo que se me vino a la mente, pero aquí lo voy a buscar y se los comparto. Creo que es esta parte de acá. Ajá. Segunda a los Corintios, capítulo 10, se los voy a compartir acá para que chequen, lo vean. Segunda a los Corintios, capítulo 10. Observen, segunda a los Corintios 10 dice desde el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Qué interesante el texto, ¿no, hermanos? Esto lo leímos ahorita en la versión Nueva Biblia de las Américas. Vamos a ver en la versión de la Reina Valera del 60, que muchos no sabíamos este texto en la fraseología de la Reina Valera. Pero dice Reina Valera, 2 Corintios 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta con el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia con vuestra obediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta, ¿no? Entonces podemos observar aquí nosotros, hermanos, que este texto nos invita, y esto está hablando de una batalla o de una lucha, es un lenguaje bélico. Lo que nos está diciendo aquí, hermanos, es que nuestra respuesta ante un ataque, primero, hermanos, tiene que ser una respuesta piadosa, una respuesta que no sea pecaminosa, una respuesta que muestre el verdadero temor de Dios, ¿sí? Y una respuesta que muestra obediencia. O sea, es como que les estoy bosquejando del versículo 3 al 6, 2 Corintios 10, ¿no? Como que les estoy bosquejando esto, ¿no? Una respuesta piadosa, ¿no? Una respuesta que sigue el ejemplo de Cristo, una respuesta, hermanos, que trata de edificar a las otras personas, una respuesta que conociendo al Señor y siguiendo los pasos o el ejemplo del Señor, muestra obediencia. Entonces, cuando nosotros regresamos aquí a nuestras notas, volvemos a ver entonces, hermanos, no hacer treguas con el enemigo, no hay ningún sustituto para la victoria, no podemos hacer tratos con Satanás. Dios manda Dios manda que el mal sea derrotado y es con una respuesta piadosa, con obediencia. Estamos llamados a vencer con el bien el mal, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo en el texto. Vencer, hermanos, es un mandato dado por el comandante supremo que tiene como resultados, o sea, es decir, nuestro comandante supremo, porque acuérdense que estamos hablando de un lenguaje bélico. Entonces, vencer es un mandato dado por el comandante supremo que tiene como resultados esperanza, poder, motivación y confianza, ¿no? Esperanza, poder, motivación y confianza, hermanos. Pues esperanza, poder, motivación y confianza. A ver, hermanos, quiero un poquito ahí saber de ustedes. Tenemos aquí esperanza, poder, motivación y confianza. Ayúdenme ustedes con frases antónimas. Vamos a ponerle una palabra antónima a cada una de estas. Esperanza, ¿cuál es su antónimo? Poder, ¿cuál es antónimo? Motivación, ¿cuál es su antónimo? Y confianza, ¿cuál sería su antónimo?
ayúdenme ustedes, y es que con esto quiero ayudarles, es, si ustedes tienen a un aconsejado o aconsejada que está batallando con esto de que regularmente responde con pecado al pecado, porque es una persona que ella me dice, es que yo no me dejo, pastor, y la tienes en consejería porque eso le ha creado muchos conflictos. Entonces, si el comandante supremo está gobernando su vida, esta persona va a mostrar esperanza, poder, motivación y confianza. Así que, como nosotros queremos mostrarle a esta persona la batalla que está teniendo con su propio carácter y que está cediendo a esas concupiscencias o naturalezas pecaminosas, con esto de ver las antónimos de lo que les estoy diciendo, vamos a dar un salto. Entonces, ¿cuál sería, hermanos, el antónimo de esperanza? Esa desesperanza. Pues es sencilla, desesperanza. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo voy a identificar que esa persona está batallando con su carácter, que batalla con su orgullo, que tiene la tendencia a responder a las agresiones, porque es una persona que no tiene, con desesperanza, de tal manera, hermanos, que nos va a llegar al segundo paso? ¿Cuál es, hermanos, qué podríamos poner como un antónimo de poder, de tener el poder? A ver, hermanos. Impotencia, ¿no? Bien, hermano. Una persona que no tiene esperanza porque piensa que le está ganando el contrario, va a sentir impotencia y eso le va a provocar una motivación en su corazón. Vamos con el segundo. Motivación, vamos a verlo de una manera buena. ¿Cuál sería un antónimo de motivación? ¿Qué sería, hermanos? Desmotivado. Desmotivado. A ver, otro. Está bien esa, pero a ver, otro. Desánimo. Bien, hermana Marcela, desánimo. Una persona que ha perdido la esperanza va a manifestar ansiedad. Su ansiedad se va a manifestar en enojo, ha perdido el control, no tiene el poder. De tal manera que se está desalentando y está pronto a tomar una mala salida. ¿Cuál es el antónimo de la confianza? Ya dije. ¿Cuál, perdón? No escuché. ¿Alguien dijo algo? Desconfianza. Sí, otra vez, hermanos, una persona sin esperanza va a mostrar ansiedad, va a mostrar, su ansiedad se va a mostrar en enojo, decepción, ira, siente que está perdiendo el poder y su motivación va a ser querer, hermanos, puesto que cuando dice confianza, como ya se vio derrotado, hermanos, acuérdense que nuestro propósito es la victoria, como ya se vio derrotado, al final de cuentas va a buscar salidas falsas. ¿Cuál va a ser? Agredir, crecer la contienda, desquitarse, vengarse, Venganza, sí. ¿verdad? Cuando entonces precisamente la venganza, entonces cuando nosotros estamos viendo una persona así, tenemos que con los textos que les estamos dando llevarlo a que deba entender que si Dios está en control, él o ella debe tener esperanza, que tiene el poder para salir con la victoria de manera piadosa, que tiene la motivación para para mostrar el carácter de Cristo y que debe tener la confianza que efectivamente Dios le dará la victoria, pero será Dios quien tratará con la otra persona, no él o ella. ¿Sí me explicó? Hay que aprender a detectar, hermanos, el mal comportamiento, ahí si lo quieren apuntar, hay que aprender a detectar el comportamiento pecaminoso o negativo de la persona con la cual estamos dando consejería. Y cuando ya hemos detectado ese comportamiento, mal hábito o pecado, esa actitud negativa de la persona a la que le estamos dando consejería en cuanto a este tema, entonces lo vamos a contrarrestar lo negativo con lo que es bueno. Entonces, en mi mente, hermanos, está Filipenses 4, versículo 8, cuando dice todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, alguna virtud alguna,
en eso pensad, ¿ok? Todo lo que vamos a hacer es contrarrestar tanto sus pensamientos, emociones y acciones negativas, pecaminosas. Las vamos a contrarrestar con todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, ¿ok? Por ejemplo, en el punto número 2 es la benignidad es una de las mejores armas del que ama, ¿sí? La benignidad es una de las mejores armas del que ama, ¿ok? Entonces, si la persona que nos está atacando o señalando tiene por tendencia a ser maligno o malicioso con nosotros, nosotros vamos a responder con benignidad. Ahorita porque se me viene a la mente un punto de lo que le llamamos el espiral. La próxima semana, hermanos, aquí estoy haciendo una paréntesis, ¿eh? Estoy haciendo un paréntesis, hermanos. La próxima semana vamos a tener la, ya el tema de la depresión, para recordarles que el tema es un tanto largo y que en el transcurso de la clase, si veo que nos va a alcanzar, pues ya les diré, hermanos, si nos alcanza, aunque tenemos que extender un poco la clase para que estén conscientes, perdón. O si no es así, este, entonces, pues pedirles a ustedes que digan si seguimos la clase o la partimos en dos y la vemos la siguiente semana, pero eso nos llevaría a extender el curso una semana más, pero se lo estoy diciendo para que de una vez lo contemplen, ¿sale? Dicho esto, regresamos. Entonces, aquí vamos a ver, hermanos, que la benignidad, primero estábamos diciendo, hermanos, que hay que observar, porque decíamos esperanza, poder, motivación y confianza, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Esperanza, motivación, poder y confianza. Cuando vemos una actitud negativa, lo tenemos que llevar a todo lo bueno, todo lo puro para contrarrestar. Por eso, la benignidad es una de las mejores armas del que ama. Así que el amor, hermanos, y la benignidad son armas muy persuasivas, ¿no? Son armas muy persuasivas. Y cuando hablamos de un arma de persuasión, hermanos, un instrumento o un arma de persuasión, precisamente es eso, no es un arma letal, un arma con la cual tenga el propósito de matar o aniquilar al enemigo, sino solamente para asustarlo, para desviarlo de su propósito. Por eso es persuasivo. Algunas veces, algunas personas tienen, para persuadir, si se quieren meter a su casa, sacan la pistola, pero no le tiran al ladrón, sino que tiran al aire con el propósito nada más, eh, ¿cómo se llama? De asustarlo, ¿no? De llevarlo a que se desista, ¿no? Si van conmigo ahí, hermanos. Ok, déjenme ver, estoy viendo aquí un texto que quiero compartir con ustedes que habla precisamente de cómo, déjenme ver acá. A ver, voy a compartir con ustedes otro texto. Permítanme. Vamos a ver aquí. Mm, Aquí en este texto dice, ah, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si alguno de nosotros decíamos, bueno, ¿cómo es que nosotros podemos responder de una manera bíblica? Bueno, aquí es muy sencillo. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, ¿no? Entonces, el texto o lo que nos enseñan aquí la clase de hoy es que nosotros
debemos mostrar que el amor y la benignidad son armas muy persuasivas. No queremos nosotros aniquilar al enemigo, queremos persuadirlo de que ya no esté atacando, o golpeando, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí, punto 3, ¿cómo vencer el mal con el bien? ¿No? Pues con una comunicación correcta. ¿Sí van conmigo ahí, hermanos? Sí, Ok, ¿cómo vencer el mal con el bien? Con una comunicación correcta. ¿Ok? Efesios 4:29, que es esa parte de, creo que ya la habías comentado, ¿no? Javi, a ver, ¿qué es esta de, sobre airaos, pero no pequéis. ah, bueno, más bien tenía que ver, ¿no? Aunque están por ahí mismo, vamos a ver, es esta. Dice Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida se haga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria Edificación. edificación, para dar gracia a los oyentes, ¿no? Entonces, precisamente es a lo que nos está invitando el texto, a tener respuestas bíblicas y piadosas, ¿no? Hay que tener una comunicación correcta, bendiciendo a los que nos persiguen y nos bendicen, ¿no? Perdón, y es maldicen, hermanos, ahí me equivoqué. Es bendición a los que nos persiguen y maldicen, ¿eh? Sí, ¿cómo aparecen sus notas, hermanos? Dice Bendiciendo a los bendiciendo. que nos persiguen. ¿Cómo aparece ahí en sus notas? Sí, Porque dice bendicen. ahí ya me equivoqué, hermanos, disculpa, es bendiciendo a los que nos persiguen y maldicen, ¿eh? Que no nos quería maldecir con la palabra, pastor, y dijo, no, bendición. Sí, 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 pura palabra de edificación, ¿no? Punto dos, Exactamente. usando palabra para ayudar a la otra persona, que es edificación. Siempre tenemos que responder de una manera sabia, hermanos. Aunque nos estén causando daño, la respuesta persuasiva no solamente va a ser para ahuyentar el ataque de la persona contraria. No solamente queremos ahuyentarles, queremos serles de edificación, ¿no? Y cuidar las palabras que vamos a decir, hermanos, que vamos a expresar, como queremos nosotros, además de persuadirles otra vez, queremos edificarles. Entonces, si esta persona nos está diciendo alguna palabra, nosotros podríamos decirles, es la única manera en la que nosotros podemos hablar de otra manera, podemos platicar y negociar o discutir este asunto, ¿no? Pero con palabras suaves. ¿Qué pasó, Javi? ¿Levantaste la mano? ¿O no? Yo no. A ver, Josafat. Sí, yo tengo una pregunta ahí con el texto que leyó de la palabra blanda calma la ira. Ajá. Y creo que también se relaciona un poco con el de Romanos de acumular ascuas de fuego. Ah, bueno, alguna vez había escuchado que como, ahora sí que como principio hermenéutico, ¿no? Cuando vemos como ese tipo de textos en proverbios, que es como literatura de sabiduría, en el contexto de proverbios, pues tiene que ver que son como, justamente en el contexto nos dice que son como consejos que se les da a los príncipes, ¿no? A los que van a heredar como el trono y todo esto. Pero al fin y al cabo son como ideales, digámoslo así, ¿no? Son como ideales que se le presenta al heredero al trono, en este caso, ¿no? Sí, Porque, por ejemplo, cuando contrastamos lo que nos dice Proverbios con lo que nos dice Eclesiastés, de repente encontramos como cosas ahí curiosas, ¿no? Que justo es como que, por ejemplo, Proverbios nos dice que a los que hacen bien y temen al Señor les va bien, ¿no? Y en Eclesiastés dice, pues no necesariamente, ¿no? O sea, como que en apariencia pareciese ser que no, ¿no? Y mi pregunta con respecto a eso es que siento yo que a veces como que, pues puede ser que haya casos en los que verdaderamente
por ejemplo, en cuestión del texto de acumular ascuas, ¿no? Siento que a lo mejor si en consejería a la persona se le dice, bueno, pues tú paga con bien el mal y pues en algún momento esas ascuas de fuego van a estar sobre su cabeza, ¿no? Como que Dios va a traer esa justicia, ¿no? Pero a Ah, lo mejor la persona entiende en su cabeza que es como que en un futuro próximo, ¿no? O sea, como que una situación de la vida va a hacer que como que se vea exhibida, ¿no? Cuando a lo mejor no necesariamente es así, ¿no? O sea, puede ser que en la voluntad soberana de Dios, pues esa persona en esa vida terrenal, pues no experimenta esa humillación, ¿no? Pero como dice el Señor Jesucristo, ¿no? Ya tienen su recompensa, ¿no? Darán cuentas con Él, ¿no? En la eternidad. Entonces, más bien como que mi pregunta es esa, ¿no? O sea, podríamos llegar a caer como en ese punto como, pues sí, no sé si decirlo pragmático o así, pero siento que al fin y al cabo es como ponerle énfasis en que si hace esas cosas, ¿no? O sea, como la palabra blanda calma la ira, cuestiones así, sus circunstancias pueden cambiar, ¿no? Cuando a lo mejor y no necesariamente cambian, ¿no? A lo mejor, no sé, puede ser que esté con una persona sumamente no transformada, ¿no? Digámoslo así, y aunque le dé una palabra calmada, pues esa persona se súper exalte más, ¿no? Entonces mi punto es como que, o sea, creo que si bien sí es como, hace una analogía, ¿no? Con el médico, sí, es como darle ese diagnóstico, recetarle eso, pero también a la vez como reforzar el punto de que eso no garantiza que cambie su circunstancia, ¿no? sí, sí, y creo que desde que inició el tema, Jos, y hermanos, a ustedes ahí me corregirán, pero creo que desde que comenzamos las notas, los puntos no van con esa tendencia a cambiar la actitud de la persona, sino está cargado a cuál es nuestra respuesta a aquellas personas que nos atacan, ¿no? O sea, creo que desde el inicio vemos esa parte, tal vez como que sí, voy a dejar aquí una nota de que a lo mejor tendría que poner una nota de que ese es el propósito de pagar bien por mal, que no es que estemos esperando la transformación, el cambio, la mejoría de la persona, sino que más bien estamos aprendiendo a cómo vamos a responder a la otra persona, cambie o no cambie ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Cambie o no cambie. ¿Cómo que ese es tu punto? Sí, 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 más por el hecho de que justo le ponemos como alicientes a la persona eso, ¿no? Así de, pues la Biblia dice que acumularás ascuas sobre su cabeza, ¿no? En cuestiones así, y es así de, o sea, sí, pero a lo mejor no en esta vida o en el futuro próximo no vemos eso, ¿no? ¿Me explico? Sí, 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 y lo comentaste, es un acto soberano de Dios. Dios sabrá cuándo y cómo, o si sí o si no. Lo que debemos Sí, nosotros aprender es a descansar en la justicia de Dios, no en nosotros, no en la de los hombres, ¿no? sí, sí, justo. Esa era como mi duda, como cómo balancear eso, pero creo que Sí, ya, sí, ya lo sí, sí, entendí. sí. Gracias. Pero sí pude responder. Sí, 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 ya, ok. o sea que es más bien un deber cristiano, ¿no? No tanto como que si haces Sí, esto te va a ir bien, ¿no? sí, no, no. Sí, es como el Señor Jesucristo, pues no respondía bien pues, para que cambiara Pilatos, ¿no? O para que Sí, cambiaran los fariseos o los saduceos. Él no respondió correcta, él no respondió pecaminosamente o de forma agresiva al sumo sacerdote cuando lo cachetearon al Señor, ¿no? sí. O sea, él no esperaba el cambio de corazón de ellos, simplemente él respondió como piadosamente consideró que ante el Padre debía responder, ¿no? Por poner algunos ejemplos bíblicos, ¿no? Ok, sí, 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 sí. este, ok, entonces el amor y la benignidad, hermanos, son armas muy persuasivas. ¿Cómo vencer el mal con el bien? Ya hablamos con una comunicación correcta, bendición a los que nos persiguen y maldicen, usando palabras para edificar, buscando comprender la situación de la persona que nos critica, hermanos, el contexto. Es importante comprender el contexto de la persona que nos está criticando, ¿no? Que nos está señalando.
Y hermanos, esto se puede confundir con esa frase de, pues mira lo de quién viene, ¿no? Y yo les animo a que no caigamos. Hay una línea muy delgada en este punto, hermanos. O sea, es que velo mira lo de quién viene, ese propósito es así como que, pues si viene de esta persona y esta persona es de tal ya conducta o actitud, es como que no le hagas caso, ignórala, velo de quién viene, no vale la pena tomar tiempo con él. Eso es lo que queremos decir como mira de quién viene, ¿no? Pero de otro lado, en la realidad nosotros lo que sí queremos es entender su contexto, es decir, quién es esa persona, cómo es esa persona, cómo responde esa persona, qué es lo que sucede a su alrededor, ¿no, hermanos? ¿Cómo es esa persona? ¿Qué es lo que sucede a su alrededor? Eh, ¿Cuáles son las circunstancias que está viviendo? Entonces, cuando yo de alguna manera estoy enfrentando a una persona que tiene la tendencia a atacar, a señalar lo que hemos hablado, sí tengo que observar quién es. O sea, cuando hablo de su contexto es todo eso. Las circunstancias, quién es esa persona, qué situaciones está viviendo o ha vivido, ¿sí? Para que nosotros podamos observar quién es esa persona y al comprender su contexto, hermanos, eso precisamente nos va a ayudar a analizar cómo vamos a dar nuestra respuesta, hermanos. De verdad, muchas veces o la mayoría de las veces sí tenemos el tiempo para analizar con quién estamos tratando. Hermanos, yo no estoy hablando de una riña. ¿Para qué no vas a... Ay, pero si vamos en el periférico y luego se me cruza el otro, ¿y cómo le respondo si me está agrediendo? Bueno, ahí tú no vas a ver quién es, no sabes su pasado, no, no sabes qué trae de problemas en su cabeza. Yo no estoy hablando de eventos que suceden de repente, ¿no? Yo estoy hablando de que estás enfrentando a una persona que constantemente con esa persona tienes una relación o un contacto y tiene la tendencia a atacar, ¿sí? Tienes que observar su contexto otra vez, cuáles son las circunstancias que ha vivido, su tipo de personalidad y carácter, cuál es su conducta y su proceder, ¿sí? Por supuesto, hermanos, ustedes van a hablar con una persona con la cual, ustedes, por ejemplo, en un trabajo o en la escuela, ¿no? Esa persona, su proceder y conducta en todo momento es agredir. Y de 10 palabras, hermanos, que expresa en una frase esa persona, de 10 palabras, 9 son groserías, lógico, tú no te vas a poner al tú por tú, ¿no? Como que si le hablo de esa manera cavernícola, pues va a responder, ¿no? Entonces, no, hermanos, o sea, si yo estoy viendo que es una persona que per se tiene la tendencia a hablar con groserías y agredir de esa manera, pues aplica esa parte de una palabra blanda, aplica la ira, pero también voy a hablar palabra de edificación donde yo no lo estoy ofendiendo, yo no le estoy diciendo groserías, y con esa forma él se va a dar cuenta que el alevoso es él. Tiene que darse cuenta. Y si no se da cuenta, hermanos, cuando menos el Señor, y si hay testigos, se van a dar cuenta que con mi respuesta no soy yo el alevoso. El alevoso es la otra persona. O sea, son cosas prácticas. Pero esto lo tratamos de ver con las personas que están teniendo consejería. Le vas a decir a la persona, cuando alguien te señale trata de observar con quién estás hablando. Es una persona que constantemente se le reconoce como con ciertos desequilibrios emocionales o efectivamente tú le hiciste algún daño y no te has dado cuenta y no te ha confrontado bíblicamente. Tómate el tiempo para que tú evalúes su contexto. ¿Ok? Entonces hay que evaluar el contexto. Después, hermanos, también tenemos que evaluar lo que yo les decía, su situación. Evalúe su contexto, evalúe su situación. ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Por qué se está comportando de esa manera? ¿Sí? Hay que ver su contexto, hay que evaluar la situación o la circunstancia en la cual está viviendo para poder comprender esa situación. Hace rato que comenzamos la clase, nuestra hermana Geno nos decía que, pues de repente así como que la cuestión es que si la agarraban como en aquellos momentos donde pues no estaba como para tolerar las cosas, ¿no? Pues ya cuando menos yo como su hermano en Cristo, si la vuelvo a ver, pues voy a ver cómo se encuentra, ¿no? No, es cierto. No, pues, pero pues sí es como que tratar de decir, bueno, si ya de alguna manera tenemos un contexto,
pues voy a observar cómo está tratando la situación y de verdad estudiar cómo está la situación para ver de qué manera voy a interactuar con esta persona. ¿Sí me explico? Si ya per se me está diciendo que en algunos momentos no tiene la disposición, pues voy a tratar de investigar la disposición de la persona, analizarlo, darme mi tiempo. Y eso, hermanos, sobre todo, entre comillas, digo entre comillas, se facilita el estudiar a las personas, se facilita dentro de una relación más cercana o íntima. Por ejemplo, si tú ya sabes que tu esposo o tu esposa son de mecha corta, pues entonces tienes que observar que el momento en el cual vas a hablar y a tratar las cosas no sea en un momento donde precisamente se encuentren indispuestos a causa de su carácter o a causa de que algunas situaciones han alterado sus emociones. Entonces, si yo ya sé que esto es así, voy a buscar la manera o el momento o la forma de hablar y dialogar con esta persona, pero lo tenemos que hacer. También tenemos que observar sus batallas. ¿Cuáles son sus batallas, hermanos, de la persona? Su carácter, los temores. Luego, fíjense, hay personas que no son agresivas, pero a todo le tienen temor, a todo le tienen miedo, hermano, y no pueden resolver las cosas. Pero si yo me estoy dando cuenta que es una persona que tiene temores y por eso no resuelve, pues al observar esta situación, entonces me voy a ver propositivo, le voy a dar propuestas para salir adelante, le voy a tratar de dar motivación para que se anime a salir adelante, y si está en mí, le voy a tratar de ayudar para que salga adelante. Lo voy a ayudar con sus batallas. ¿Sí me explicó? Entonces, hay que observar cómo puedo yo, o sea, poder responder mejor trata de buscar conocer su contexto, cómo está su situación y cuáles son sus batallas. Y de esa manera te aseguro, hermano, hermana, que vas a poder llevar mejor la relación con una persona que tiene la tendencia a estar atacando para que puedas pagar con bien al mal. Vamos a ver ahora el cuarto punto, que creo que ya es el último, que es el plan correcto, es decir, cómo voy a responder. Y todo, aquí dice versículo 17, pero acuérdense que habíamos leído Romanos 17, ¿no? No paguéis a nadie mal por mal, ni te vengues, ¿no? Entonces, las reacciones naturales, hermanos, son tratar de tomar venganza o revancha. Cuando no estoy respondiendo piadosamente, las reacciones naturales es tratar de tomar venganza o revancha. Punto 2, reaccionar sin meditar o reflexionar nuestra respuesta. Reaccionar sin meditar o reflexionar nuestra respuesta. Y otra vez, punto 2, reaccionar sin meditar o reflexionar nuestra respuesta. Otra reacción natural es actuar visceralmente. Actuar visceralmente, ¿no? Acuérdense que ya hemos tenido esa parte de las emociones, el manejo de las emociones, ¿no? Entonces, fíjense, si yo estoy tratando con una persona que tiene la tendencia a tomar revancha o venganza, a reaccionar en vez de analizar y reflexionar y actuar de una manera visceral, si yo ya estoy observando per se a esa persona, ¿sí, hermanos? Entonces yo tengo que llevar otra vez, como lo dijimos hace rato, a contrarrestar este punto, ¿sí? No debemos buscar revancha, no debemos buscar venganza, sino que tenemos que aprender a descansar. ¿Qué le voy a decir a una persona que está buscando tomar venganza o revancha? Que si es verdadero hijo o hija de Dios, tiene que aprender a descansar en la justicia de Dios, no en la de los hombres. ¿Sí? Si es una persona que tiende a reaccionar y no a reflexionar, pues le voy a invitar a que trate y se esfuerce a tomarse un tiempecito, unos minutos para reflexionar su respuesta, su acción y sus emociones. ¿Sí? Y por supuesto, si es una persona que actúa visceralmente, otra vez, yo lo que voy a hacer es que una respuesta blanda aplaca la ira, le voy a hablar con verdad, con firmeza, pero con suavidad, para que no se encienda, pero le voy a hablar con firmeza y con suavidad. Entonces, algunas veces, hermanos, estando en consejería o hablando con hermanos, cuando tienen la tendencia a exaltarse y a ser reaccionarios y a ser viscerales,
Y ya por reaccionar de esta manera pecaminosa, hermanos, ya dijeron o hicieron cosas que no son correctas, sabiendo o observando yo que están cayendo en esta situación, fíjense, aplicando lo del punto de arriba, estoy observando su contexto, la situación que está cursando y sus batallas, al analizarlo y al ver que ya está respondiéndome incluso mal a mí o ya está reaccionando, ya se está enojando, entonces yo a esta persona yo le digo, estoy observando que estás un poco molesto o exaltado. Te voy a invitar a que descansemos unos minutos y nos tranquilicemos. Y y pensando que dijo algo que ya fue en contra hasta de mí o de otras personas, y yo le comento, mira, nos vamos a descansar unos minutos, vamos a reflexionar y voy a hacer como que lo que dijiste o lo que hiciste no pasó nada. Hagamos que por este momento no lo dijiste, no pasó nada, así que tomémonos unos minutos. Si es creyente, ¿qué te parece si oramos? Y después de unos 5 minutos volvemos a platicar. ¿Sale? Tranquilicémonos. Cambiemos tantito ya sea que si estás en un lugar, cambias tantito el tema, o te paras tantito, déjame ir al baño, regreso, pero tratas de que esto se calme, y tú le dices a la persona, vamos a hacer, te invito a que hagamos que como que esto no sucedió, así que tratemos de avanzar sobre el asunto. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto de que vamos a hacer o vamos a actuar de tal manera de que esto que dijiste o que hiciste no sucedió? ¿Por qué, hermanos? Porque per se esa persona busca sacar venganza o revancha. Y la manera en que le vamos a ayudar a corregir es precisamente que mejor es no pasó nada, tranquilo, no hay que llevarlo a hacer más. ¿Ok? En el punto B, una respuesta piadosa a la analogía de la espiral. ¿Sí? Cuando hablamos de la analogía de la espiral, hermanos, yo me voy a tantito quitar las notas. La analogía de la espiral, hermanos, vamos a pensar, voy a hacerle así como aquí en el aire, nada más porque no tengo aquí el esquema, pero vamos a pensar en una espiral, ¿no? En una espiral, entonces, una persona comete un pecado y otra persona le responde con pecado. Luego otra vez, como le respondí con pecado, ya me responde con pecado y luego yo con pecado, y así vamos a estar hasta tocar fondo. Esa es la espiral descendente. Entonces, lo que yo voy a hacer es contrarrestar ese espiral descendente que muestra precisamente la respuesta pecaminosa. Y ahora lo que yo voy a hacer es actuar con una espiral ascendente, es decir, si esta persona me habla con pecado, yo lo respondo bíblica y piadosamente. Aunque esta persona me vuelva a responder con pecado, yo le vuelvo a responder de una manera bíblica y piadosa. De tal manera que esa va a ser la batalla hasta que en su momento, hermanos, en automático yo con el tiempo voy a obligarla a que me responda. Si no conoce de Dios, cuando menos ya no me agreda. Y si es una persona que conoce del Señor, le voy a obligar en un buen sentido a que conmigo las cosas son de que nuestras respuestas van a ser de manera bíblica y piadosa y no pecaminosa y de tropiezo. ¿Sí? Yo voy a ejercitar esa parte. Hermanos, se dice por ahí que quien tiene el conocimiento es el que tiene mayor poder. Ustedes al adquirir este tipo de conocimiento tienen el poder de sobrellevar o sacar adelante esta situación. Así que si ustedes ya tienen poder en este punto, hermanos, apliquen el poder no para su propia eh, beneficio, sino que apliquen el poder para beneficiar a los demás. Así que si tú ya sabes y estás aprendiendo cómo responder ante estas circunstancias, tú ya estás teniendo poder para que le des vuelta a esta situación de una manera piadosa, misericordiosa y bíblica. ¿Ok? Así que ya les dije cómo es la analogía de la espiral, planear nuestra respuesta en vez de estar, acuérdense, si alguien es una persona reaccionaria, responde nada más por reacción, yo lo que voy a hacer es tomarme unos minutos, unos segundos para planear mi respuesta. Y planear el momento de la respuesta. ¿Será el momento en que yo deba responderle a esta persona? Yo debo pensar, si le respondo ahorita en este momento, no voy a provocar en él o en ella en que siga respondiendo con más pecado hasta que nos podamos ofender y encender más el conflicto. Entonces, voy a planear mi respuesta y voy a planear el momento de la respuesta.
Preferible en este momento retirarme, ¿no? Así que hay que planear la estrategia de la respuesta, los pasos para hacer el bien, ¿no? ¿Cómo es que fuera de dañarle le voy a edificar a esta persona con mi respuesta? Hay que planear esa estrategia. Y a veces, como es planear la estrategia, hermanos, aquí otra vez reitero, aquí estamos hablando, hermanos, aquí estamos hablando de personas con las cuales convivimos, lo tenemos que tratar de una manera cotidiana. Aquí no estamos hablando de una eventualidad o necesariamente un desconocido. Otra vez, si es un desconocido, no podemos ni ver ni sus circunstancias, ni su contexto, ni sus batallas. Estamos hablando con alguien con el cual tratamos constantemente, ¿no? Por eso, la estrategia es planear mi respuesta. Mi respuesta va a ser bíblica y piadosa, aunque su respuesta sea pecaminosa. ¿Ok? El papel correcto, hermanos, les decía, como ya habíamos leído Romanos 12, del 18 al 19, ¿sí? El papel correcto cuando dice Romanos 18 es más bien que deja la ira al Señor, la justicia al Señor, tú dale de comer, si tiene hambre, dale de beber, esa es la respuesta, ¿no? Así que en el punto A determina tu propia respuesta, tu propia responsabilidad, ¿sí? Determina tu propia responsabilidad. Hermanos, a veces las personas la agarran contra nosotros después de que nosotros hicimos algo que no les parece o les ofendió. Pero otras veces la gente la agarra con nosotros sin que nosotros hubiéramos hecho algo. Ya sea que nosotros estemos participando en la ofensa o no, como aquí el punto A dice que debemos determinar nuestra propia responsabilidad, si nosotros tenemos que ver con esta situación, si nosotros si nosotros le hemos provocado a la otra persona su respuesta o reacción, tenemos que tomarnos un tiempo para aceptar nuestra responsabilidad y cambiar de actitud. Pero si la persona nada más la agarró porque sí contra nosotros, aún tenemos una responsabilidad y es mostrarle carácter cristiano. ¿Ok? Aunque no les hayamos hecho nada, nosotros tenemos una responsabilidad y es mostrarles carácter cristiano. ¿Sí? Así que rehúsa juzgar a otros. ¿Sí? Hay que rehusar juzgar a otros. Acuérdense de esa parte de saca la viga de tu ojo. Entonces hay que rehusar juzgar a otros. Tenemos que buscar la meta correcta. La tuya y la mía es hacer el bien, hermanos. Nuestra meta es hacer el bien. ¿Ok? Y debemos buscar la meta de Dios. ¿Y cuál sería la meta de Dios? Encaminar las cosas para bien. ¿Sí? Como es encaminar las cosas para bien, pues no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, hay que buscar la meta correcta. La nuestra, la tuya y la mía es hacer el bien. Y la meta de Dios es encaminar las cosas para bien. Y hay que ser como Jesucristo, y leímos el texto hace rato, hermanos, que es cuando dice que Dios nos llamó Cristo nos llamó para seguir sus pasos en cuanto a la agresión, que Él no agredió, no abrió su boca, sino que dejó las cosas al fiel Creador, aquel que verdaderamente es justo. ¿Ok? Vamos a avanzar. El enfoque correcto, seguimos con el enfoque correcto, hermanos, es Mateo 5, 38 y 48, para que lo lean en sus casas y no se nos vaya tanto el tiempo. Es el amad a vuestros enemigos, orad por los que los ultrajan. Si te pide caminar una milla, camina con él dos. Si te pide la túnica, dale también la capa, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el texto, el amor hacia el enemigo. Entonces, ahí en ese punto, enfócate en la necesidad de tu enemigo. Ahora, regularmente cuando una persona, hermanos, aquí quiero hacerles una pregunta. Regularmente cuando vemos que una persona tiene la tendencia a agredir, a causar conflicto, no puede ver felices a los demás y tiene que estar causando un problema o un conflicto, ¿qué necesidad estás observando ahí? A ver, hermanos, escuchen ustedes. ¿Qué necesidad están observando ahí cuando una persona tiene la tendencia a estar creando conflictos, peleas,
no le gusta ver a la gente feliz. ¿Qué necesidad preponderante pueden estar observando ustedes que necesita esa persona? A veces, ¿Cómo? Perdón. a veces es llamar la atención o querer tener la razón. Ok, sí, 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 muy bien. Esa es la necesidad de esa persona que cree, ¿no? Que es así, ¿no? Sí, Vélez llegó a la misma conclusión. Es una persona que quiere llamar la atención. ¿Qué más, hermanos? También pues denota falta de perdón, que ella fue lastimada, la ofendieron y tiene ese resentimiento, ¿no? Sí, que puede estar cargando amarguras, ¿no, hermanos? Exacto. Sí, muy bien. ¿Qué más, hermanos? Denota falta de amor. Ajá. Tanto de ella como de otros hacia ella, ¿no? Sí. Por lo mismo de las raíces de amargura. Fíjense, cuando todo lo que dijeron ustedes es correcto porque estamos observando su conducta, su respuesta, ¿vale, hermanos? Pero cuando decimos aquí, en esta parte en esta parte de las notas, que nos está invitando a que nos enfoquemos aquí en esta parte, dice, enfócate en la necesidad de tu enemigo. Tal vez para esa persona necesite llamar la atención, causar problemas. Pero en esto que estamos diciendo, hermanos, es cuando tú estás buscando la necesidad de esa persona, pero espiritual, hermanos. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Porque fíjense, en el punto B dice, enfócate en sus necesidades, no en sus deseos, no caprichos o chantajes. Esas personas, con todo lo que ustedes dijeron, están expresando sus deseos, sus caprichos o chantajes. Entonces, cuando decimos enfócate en la necesidad de tu enemigo, es enfócate en su necesidad espiritual. Un ejemplo o ejemplos que les puedo dar rápido de las escrituras es Juan 8, la mujer que fue encontrada en el pleno acto de adulterio, el Señor le dijo, ¿dónde están los que te condenan? No están, ni yo te condeno. Ve y no peques más. ¿Qué le ofreció? Perdón, Perdón. ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? ¿Vale? Y luego la mujer que fue sanada de flujo, fue sanada de flujo, se fue su necesidad física. Pero ¿qué le dijo el Señor? Tu fe Tu fe te te ha hace. salvado. O sea, la confianza la debes tener y tu esperanza en el Señor. ¿Sí me explicó? ¿Han escuchado ese comercial cuando tiene unos añitos que salía ese comercial de que salía Sylvester Stallone que decía, ¿te hace falta ver más box? Tax. Bueno, lo que estamos diciendo, hermanos, es que esas personas que se comportan de esa manera, que echan de entrever sus deseos, caprichos o chantajes, hermanos, les hace falta más del Señor y tú se los tienes que mostrar. Una relación personal con el Señor. ¿Verdad? O si son incrédulos y si son creyentes, les hace falta más conocimiento del Señor. ¿Y quién es responsable de mostrarle ese conocimiento del Señor? Nosotros que ¿Verdad? estamos asesorando, que estamos dando la consejería. ¿Verdad? Fíjense, ¿recuerdan ustedes que vimos esa parte del perdón? ¿Sí se acuerdan de esa clase del perdón? Que fue creo que hace 8 días que veíamos Lucas 17 cuando le dicen, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor Jesucristo les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dijeran ese sicómoro, desarráigate y cámbiate de lugar. Y está hablando del perdón. Entonces el Señor les respondió mostrándoles su necesidad espiritual. Y Él les está diciendo, tu confianza debe estar en las vías del perdón que el Dios justo da, no en tu justicia, sino en la de los demás. Así que si tu fe ante la justicia del Señor fuera como un grano de mostaza, efectivamente pudieras tú cubrir o perdonar cualquier pecado. Porque porque el monte que se iba a desarraigar o el sicomoro, hermanos, representa el pecado.
Entonces, se dan cuenta, hermanos, el Señor Jesucristo aún siempre respondió a su necesidad. Fíjense, cuando le golpea a un hombre, al Señor Jesucristo estando con el sumo sacerdote, el Señor le dice, ¿por qué me golpeas si yo hago, si he hecho las cosas bien? Nunca les he faltado al respeto, les he hablado de la Escritura. Si hice algo mal, ¿por qué me golpeas? Lo que el Señor estaba haciendo es que se dio cuenta que esta persona lo que necesitaba era escuchar lo que era recto para actuar y el Señor Jesucristo lo corrijo. ¿Sí me explico? Lo corrigió, perdón. ¿Sí? Entonces hay muchas formas en las cuales nosotros podemos ver. Cuando una persona actúa de esa manera, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que tener en la mente, hermanos, cuando una persona no le gusta que los otros sean felices y le gusta estar buscando conflicto, crear problemas, estar señalando, atacando? Lo único que te está mostrando, hermanos, es que necesita más del Señor y tú eres la responsable o el responsable de mostrarle el carácter del Señor en su vida, ¿vale? Eso es lo que estamos diciendo. Porque acuérdate que estamos mencionando, trayendo a la mente a Pablo cuando dice que las armas de nuestras milicias no son carnales. ¿Ok? sino poderosos en Dios. ¿Verdad? Punto C. Que se avergüence de su conducta. Ascuas de fuego. Nosotros le decimos aquí, hermanos, en México es cachetada con guante blanco, ¿no? Una costumbre egipcia, ya les expliqué, ¿vale, hermanos? Ya les expliqué eso de, se ponía como castigo una persona que había hecho una falta, bla, bla, esa parte ya se las expliqué. Entonces, hermanos, nosotros cuando le respondemos de una manera piadosa, hermanos, cuando le respondemos de una manera piadosa a las personas que tienen la tendencia a estar agrediendo o causando mal, lo único que estamos haciendo es que al darle, como esa cachetada con guante blanco, lo único que estamos haciendo es que en su momento Dios le va a mostrar que su conducta no es correcta y llevarla a la vergüenza para arrepentimiento. Hermanos, ¿para qué es la confrontación? Para llevar al arrepentimiento. ¿Por qué Dios quiere que con nuestras buenas acciones y con nuestro carácter cristiano coloquemos ascuas de fuego en la cabeza de las personas para que estas personas, tras encontrar la vergüenza, encuentren el arrepentimiento? Hermanos, Dios es lleno de gracia y misericordia, por lo cual cuando Él actúa en justicia y en bondad, tiene el propósito de avergonzar a las personas en su conducta para llevarles al arrepentimiento y entonces se pongan a cuentas. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo. A que si una persona tiene la tendencia, ya lo dijimos, a estar agrediendo, señalando, buscando conflictos, peleando, criticando. Cuando nosotros tenemos una respuesta piadosa a esas personas, va a llegar el momento, hermanos, en que Dios, si así lo quiere, les va a mostrar su vergüenza, los va a llevar al arrepentimiento y entonces ahí es como podemos mejorar o restaurar nuestras relaciones. Entonces, en conclusión, hermanos, en este curso, en esta clase de hoy, es que, ¿qué vamos a hacer con una persona que tiene la tendencia a atacar o señalar? Mostrarle el carácter de Cristo, ¿verdad? Mostrarle paciencia, gracia y amor, una respuesta piadosa para que esa persona encuentre vergüenza de su actitud, se arrepienta y entonces pueda encontrarse con Cristo o mejorar la relación con nosotros. Ese es el propósito de cuando nosotros lo aplicamos a nuestra persona o cuando nosotros queremos o le estamos dando una consejería a otras personas. ¿Ok? En cuanto a este punto. Ahora, esto que acabamos de ver el día de hoy, hermanos, en verdad, cuando ustedes analizan su iglesia, varias personas necesitan tener consejería de cómo pagar bien por mal. Y a veces muchos de nosotros mismos, ¿no? ¿Alguna pregunta, hermanos? Observación. Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, no sé si estos mismos principios se pueden ocupar, mm, como por ejemplo a ver, me explico, es que, por ejemplo, aquí hablamos como de cuestiones interpersonales, ¿no? O sea, como lo mencionaba justo, un familiar, una persona en la calle me hizo algo, un compañero de trabajo, etcétera, ¿no? Pero pienso yo, digo, se me ocurre que también se podrían aplicar como que
hay gente que también está como amargada, digámoslo así, como con la sociedad, ¿no? O sea, como con la sociedad de que dice, ah, pues es que, ¿cómo es el mundo? Entonces, pues yo voy a ser igual, ¿no? O sea, no sé, la corrupción, los asesinatos, los feminicidios, etcétera, ¿no? O sea, como que todo ese mal contexto del mundo en el que vivimos, como que hay muchas personas que viven así, ¿no? Si el mundo es malo conmigo, o sea, a pesar de que soy cristiano, yo también respondo mal por mal, ¿no? Y mi pregunta es esa, ¿también se podría aplicar como algo un poco más abstracto, como puede ser eso, ¿no? O sea, porque no es como una persona en general, sino como, pues sí, la sociedad, las instituciones, etcétera. Sí, yo pienso, o sea, sí, solo que más bien yo llevaría a esa persona, Jos, a más bien a tratar con la amargura, que no es lo mismo, ¿eh? O sea, creo que en este curso dimos amargura, ¿no? Digo, me refiero a que el tema de la amargura, ¿no? Sí, ¿no, hermanos? Sí, creo que sí. Sí, sí fue en el primer bloque pasado, en el bloque pasado. Yo aplicaría más bien, Josafat, la amargura, que es el antídoto, es la consejería bíblica para tratar con la amargura. Sí, porque eh, otra vez, Josafat, el estudio de hoy está dirigido a aquellas personas que deben saber responder hacia aquellas que les están agrediendo constantemente. O sea, es cómo responder al mal con el bien. ¿Sí me explicó? Sí, O sea, aquí la consejería no es para el que está haciendo daño, sino la consejería es para quien está recibiendo el daño. Y lo que tú estás comentando más bien es una consejería de quien está recibiendo el daño y esa es una consejería sobre la amargura, que se une también con la depresión, pero principalmente la amargura. Aunque, ok. bueno, ¿Qué pasó, Suri? pienso que podría ser que ayudemos a ver a este tipo de personas, o sea, tomando el ejemplo de Josafat, que también puede ser aplicable para ellos, porque a lo mejor una persona amargada siente que actúa así porque le hicieron algo y entonces, eh, o sea, no es capaz quizás de ver que es la agresora, sino que es como la víctima, ¿no? Que es lo que normalmente pasa con las personas que tienen un fuerte sentimiento de resentimiento, de amargura. Entonces, ahí tal vez creo que también podría ser que se las volteemos, ¿no? En el buen sentido de, bueno, si tú sientes que esta persona te ofendió y todo, ayudarla a saber que aunque hayan sentido una ofensa, puede ser real o imaginaria, que aunque hayan sentido una ofensa, también podrían seguir estos principios de no pagues con mal el mal que percibiste o que sientes que te hicieron. Sí, 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 también es aplicable ahí. Ok. Es que una cosa puede llevar a la otra, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que comentabas sobre eso, pues bueno, es que podemos tratar sobre las pautas bíblicas para dar consejería por un asunto de amargura, pero también, pues es que porque estás así, pues hay que tratar sobre el pasado, qué onda con el pasado y por qué sus emociones, o sea, como que una cosa lleva a otra, hermanos, ¿sí? Entonces, eso ustedes, nosotros lo vamos a detectar cuando llega la persona a consejería, ¿no? Pero en el caso de hoy, otra vez, es que el pagar bien por mal, el tema de hoy es para aquella persona que regularmente tiene que tratar con otras que agreden, que tienen la tendencia a agredir, ¿no? No estamos tratando con los que están agrediendo, sino que con el que es agredido. ¿Cómo debemos pagar a aquellas personas que agreden constantemente? Pues es pagar bien por mal. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Observación. Sí, o sea, por ejemplo, digo, a lo mejor lo explicó y se me fue, no sé. Pero, por ejemplo, eso se lleva, digamos, parte de pagar con bien el mal
pues también es lo que vimos la clase pasada, ¿no? Que tiene que ver con la exhortación, el perdón, ¿no? Cuestiones así, o sea, porque usted habló ahorita de que es una ofensa recurrente, ¿no? A lo mejor. Sí, Entonces, justo como que también es ese proceso, ¿no? Porque, digo, a lo mejor, digo, hay iglesias como que sí se enseña eso, ¿no? De que los cristianos son como agachones, ¿no? De tergiversan este pasaje, ¿no? Que dice que si te abofetean en la cara, pon la otra mejilla, ¿no? Cuando se refiere a, de nuevo, a esta cuestión de la humillación como de las ascuas que menciona Romanos, ¿no? No necesariamente a permitir, a no estorbarle el pecado a la persona, ¿no? Pero entonces, sí podríamos decir que también depende como de la gravedad del asunto. No sé si me explico. no, a ver otra vez, o sea, cómo depende de la gravedad de las... Sí, 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 o sea, por ejemplo, am, el punto de cómo pagar bien por mal, o sea, Ah, digamos, eh, justo es como lo que usted dice, ¿no? Ver sus necesidades, hablarle de Cristo, confrontarle, ¿no? Que son como los pasos. Pero, por ejemplo, no sé, ¿no? Digo, se me ocurre, ¿no? Así a bote pronto. Por ejemplo, una persona que a lo mejor tiene un familiar que batalla con adicciones, ¿no? Y pues esta persona se sale de control muy fácilmente, pierde los estribos, etcétera, ¿no? Entonces llega un punto que el ayudar a esa persona, pues lo encerramos, ¿no? Y que le den como el tratamiento adecuado, ¿no? A lo mejor una clínica, no sé, algo por el estilo. Entonces, eso también es como parte de pagar bien por mal, ¿no? ¿Me explico? sí, sí, porque estás analizando otra vez su contexto, sus circunstancias y sus necesidades, ¿no? Sí, Pero todo dentro de lo que está en tu facultad. ok. O sea, hay cosas en las cuales no están en nuestra facultad. Es que ahorita cuando dices, no, pues por ejemplo, una persona que si tiene batalla de las adicciones y, pues entonces pues, vamos a encerrarlo, pon tú que sea una de las formas de ayudarle, pero tal vez no sea la facultad, tu facultad llevarlo, ¿no? Ah, sí, claro. Ok. Sí, sí. Sí. Al rato van a ir, ya no van a tener miedo los hermanos de ir a tu consejería porque nos vas a querer encerrar, man. Anexar. La patrulla espiritual. Sí, sí, sí. No, pero sí, sí te entendemos. Pero sí, o sea, justo tenemos que evaluar todo esto, hermanos. Y vean cómo esto, una cosa da a otra, ¿eh? O sea, abre a otra, ¿no? Y los temas que hemos visto, hermanos, al final son temas que regularmente vamos a estar tratando dentro de la consejería bíblica en nuestras iglesias, ¿eh? Si no vas a tener que tratar con lo que es el perdón, con lo que es el pasado, cómo tratar con los sentimientos, qué pasa con la amargura, cómo tratar la ansiedad, en este caso pues ya hablamos del perdón, ahora cómo pagar bien por mal, después vamos a hablar de la depresión. O sea, al final, hermanos, las personas vienen per se con un problema, pero regularmente manifiestan una o varias de estas cosas. Entonces, en la consejería tienes que ser muy sabio para tratar una a una, no todas a la vez, sino una a una, para ver cuál es aquella situación en la cual Dios está mostrando que es la raíz de la situación y que desata todas las demás, ¿no? Y no estar errando al blanco. Esa es una realidad en la consejería bíblica, hermanos, ¿eh? De repente vas a tener que darte cuenta que con alguna persona hay que tratar varios asuntos, así que pedir oración al Señor y analizar y estudiar a la persona para darnos cuenta cuál es su primera necesidad a tratar, la cual es la raíz de los demás males y sobre eso ir trabajando para que lo demás vaya resolviéndose poco a poco y de manera efectiva. Por eso hay consejerías que a veces duran semanas o meses, ¿no? Porque, pero sí ya son situaciones complejas, ¿no? ¿Alguien más, hermanos, otra pregunta sobre esto, sobre el tema? ¿Todo bien, hermanos? Todo bien. Bueno, vamos a aprovechar que está Javi. Javi, despídenos con una oración, por favor. Claro que sí.
Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en este momento damos por concluida esta sesión que nos lleva a reflexionar nuestro actuar para con las personas que necesitan consejería y nosotros poder estar mayormente capacitados para poder brindar palabras que puedan traer bonanza a sus corazones, bonanza a sus vidas, las cuales muchas veces es extremadamente necesaria y urgente. Gracias, Dios, por todos los que estamos aquí presentes y porque tú has tenido a bien que el pastor nos dé este tipo de discipulados que son en gran manera edificantes. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, pues ahora sí que gracias por su tiempo, que Dios les bendiga.